Muy buenos días. En primer lugar me gustaría agradeceros vuestra cariñosa invitación y presentación. La verdad que es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, tenemos por delante una horita más o menos para hablar de aprendizajes, para hablar de emociones, de gestión emocional, que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Y algo que, desde luego, que la pandemia nos ha dejado bien claro, ¿no? La gran importancia que tiene para nosotros como seres humanos el poder identificar las emociones, el poder ser conscientes de las emociones que experimentamos y, por supuesto, el aprender a gestionarlas. Así que, bueno, os he preparado una presentación con todo el cariño del mundo y, bueno, espero que os pueda servir y os pueda gustar para poder ponerla en práctica tanto con vuestros alumnos como con vuestros hijos, con vuestras hijas, ¿no? Así que, bueno, sirva de agradecimiento vuestra invitación a este lugar, ¿no? Donde, bueno, todos compartimos un objetivo común, ¿no? Que es la educación de nuestros alumnos y la educación de nuestros hijos. Eh, Antes de comenzar a hablar de lo que tiene que ver con gestión de las emociones, me gustaría hablar de un concepto de Donald Winnicott, que era un psicoanalista británico que a mí me gusta mucho, ¿no? Es el concepto de padres suficientemente buenos, ¿no? Donde dice padres suficientemente buenos, también podemos sustituirlo por maestros, ¿no? Y maestras, sin lugar a dudas. Winnicott lo que decía es que debemos dejar a un lado esto que la sociedad constantemente nos exige a todos, ¿no? Y es que seamos maestros perfectos, padres perfectos y madres perfectas. Desde luego que la perfección no existe, y menos aún en educación, y creo que es fundamental que seamos conscientes de que con tal de que aportemos, ¿no? Esto que decía Winnicott, ¿no? Lo suficiente a nuestros alumnos, lo suficiente a nuestros hijos, con eso ya estamos haciendo mucho, ¿no? Yo creo que el concepto de padres suficientemente buenos eh, nos alivia mucho a todos los que nos dedicamos a la educación. El dejar a un lado las exigencias, el dejar a un lado eh, todos esas exigencias y esas responsabilidades que nos exigen a rendir cerca de la perfección, todo lo que sea dejarlo a un lado creo que es bueno, ¿no? Por eso vamos a quedarnos y vamos a eliminar esa culpa, ¿no? Con este concepto de Winnicott de padres y de profesores suficientemente buenos. Con eso es más que suficiente. Y luego, otra de las ideas para entrar a hablar de algo tan básico como es la emoción es el concepto de equilibrio, ¿no? Esto de equilibrio los griegos lo llamaban homeostasis, ¿no? Y lo cierto es que nosotros como seres humanos, igual que cualquier otro animal, tendemos a ese equilibrio, tendemos a esa homeostasis. Eh, Cada vez que tenemos hambre, se rompe ese equilibrio, ¿no? Esa foto que estáis viendo, ¿no? De ese sub baja que está en relativo equilibrio. Cada vez que tenemos hambre, ese equilibrio se rompe la homeostasis y tendemos a hacer algo que nos devuelva a ese equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, comemos, ¿no? Cuando sentimos hambre, esa ruptura del equilibrio, tendemos a comer. Cuando tenemos sed, tendemos a beber para recuperar ese equilibrio. Y cuando experimentamos una emoción, de las cuales vamos a hablar hoy, ¿no? Cuando experimentamos la emoción, por ejemplo, de miedo, o experimentamos la emoción de envidia, o experimentamos la emoción de tristeza, se rompe también ese equilibrio, ese sub y baja que estáis viendo, que está en relativo equilibrio, se rompe, y esa ruptura nos empuja a todos los seres humanos, pequeños y grandes, a restablecer ese equilibrio. Eh, eh, la diferencia está entre niños y adultos, la diferencia está en que los adultos solemos tener buenas estrategias para devolvernos a nosotros mismos a ese equilibrio, pero los niños no suelen tener esas estrategias. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las tengan? Bueno, lo que tenemos que hacer es enseñarles, ¿no? Aportarles estrategias que les resulten eficaces, que les resulten interesantes para devolverles a ese equilibrio. Yo creo que es muy importante que nosotros como maestros, que nosotros como padres, como madres, seamos conscientes de que los niños no disponen de esas estrategias porque desde el momento del nacimiento no venimos con ellas, sino que hay que aprenderlas. Y si nuestros seres queridos no nos las enseñan,
no las vamos a poder desarrollar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que padres, que maestros, seamos capaces de entender que no nacemos con estas capacidades, no nacemos con estas estrategias y que nosotros somos los llamados a enseñarles estas estrategias de regulación emocional a nuestros hijos. Nosotros somos los encargados de enseñarle trucos o enseñarles habilidades emocionales para que cuando ese equilibrio se rompa, podamos, o puedan, mejor dicho, regresar a esa normalidad, a esa calma, podríamos decir, ¿no? Dicho esto, estos dos conceptos que para mí son muy importantes, me gustaría poder definir lo que es una emoción, ¿no? Y Daniel Goleman, uno de los grandes referentes, como bien sabéis, a nivel mundial de lo que es la inteligencia emocional, lo que es la educación emocional, dice que somos analfabetos emocionales, es decir, que no tenemos un lenguaje emocional. Y esto se debe a que desde que somos bien pequeños, los padres, los maestros, no tenemos la sensibilidad y no tenemos el tiempo o no le dedicamos la atención suficiente a enseñarles a nuestros hijos y a nuestros alumnos las habilidades emocionales. Y por eso el día de mañana, cuando crecemos y somos adultos, no tenemos la capacidad de ser emocionalmente inteligentes. Por eso Goleman se refería a esto, ¿no? Que tenemos un porcentaje importante de nuestros adultos que son que tienen este analfabetismo emocional. Y el analfabetismo emocional se soluciona, se restablece con programas de educación emocional, enseñando a nuestros niños a identificar las emociones, nombrando las emociones, pues esto que te pasa es que sientes vergüenza, es que sientes rabia, es que sientes tristeza, eso es alfabetismo emocional, ¿no? Eso es una de las primeras fases de lo que es la inteligencia emocional, pero con el paso del tiempo tenemos que irle enseñando a nuestros hijos que no solamente la inteligencia emocional consiste en identificar emociones, sino que tenemos que enseñarles a que sean conscientes de la emoción, porque, fijaos, yo tengo aquí un cerebrito que suelo utilizar mucho para las formaciones, ¿no? Si abrimos este cerebrito por la mitad y viajamos a su interior, nos encontramos aquí con una estructura que es el famoso cerebro emocional, el sistema límbico, y aquí es donde nace la emoción. Aquí es donde aparece la emoción de tristeza, la emoción de rabia, la emoción de alegría, ¿no? Cada vez que las experimentamos. Pero lo cierto es que aunque esta estructura, este sistema límbico ya esté preparado desde el momento del nacimiento, esta estructura es tremendamente inconsciente. Por lo tanto, tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que desde la estructura consciente, que es la corteza prefrontal, esta estructura que veis aquí, que hagan ese viaje de enviar estas emociones a la estructura consciente para que sean conscientes de que están tristes, para que sean conscientes de que sienten vergüenza, para que sean conscientes de que tienen miedo, ¿no? Antes me gustaba mucho uno de los vídeos que estábamos viendo y donde veíamos a ese niño diciendo cómo se enfrentaba el miedo a las matemáticas, ¿no? Fantástico, ¿no? Me gustaba mucho porque lo que hacía este niño, o lo que hace este niño, es llevar esa información, llevar esa información que es una emoción, la emoción de miedo, a su parte racional, a su parte pensante, para poder enfrentarse a ella, para que yo me pueda enfrentar a una emoción como pueden ser los celos, como puede ser el miedo o la rabia, es fundamental que yo sea consciente de esa emoción. Entonces, esto que Daniel Goleman ya habla de los analfabetos emocionales tiene que ver con, o se soluciona, mejor dicho, con programas de educación emocional, con el cariño, con el amor incondicional de vosotros como maestros y como maestras, enseñándoles a diferenciar emociones, enseñándoles a ser conscientes de las emociones y enseñándoles a regular esas emociones es como podemos acabar con ese analfabetismo emocional. Bueno, si pasáis a la transparencia anterior os encontráis una definición de emoción que a mí me gusta mucho, de Mora y de Sanguinetti, y ahí veis algunas de las características más importantes de las emociones, ¿no? En primer lugar, una emoción es una reacción, no es una respuesta, porque reacción implica que es algo inconsciente, que es algo automático, y vuelvo a recordar, ¿no? Que la emoción surge aquí en el sistema límbico, en el cerebro emocional, y esta estructura es tremendamente inconsciente. Por eso, cuando experimentamos una emoción, reaccionamos, no respondemos. En segundo lugar, decimos que las emociones son subjetivas. Es decir, podemos ver un grupo de personas en una película y puede suscitar esa película en nosotros emociones diferentes, son subjetivas. En tercer lugar, decimos que la emoción es una reacción ante algo que yo estoy experimentando internamente o externamente,
Y en último lugar, esto de que viene aparece ahí subrayado y en azul de los fenómenos neurovegetativos, eso se refiere al cuerpo. Es decir, cada vez que yo siento mucho calor en la cara y cada vez que me tiemblan las manos y empiezo a sudar, esa expresión del cuerpo de una emoción nos lleva a la conclusión de que yo estoy experimentando una emoción tan importante y tan relevante como es la vergüenza. Por lo tanto, cada vez que yo experimento una emoción del tipo que sea, el cuerpo va a reaccionar de una manera, lo va a expresar de una manera. Cuando tengo que exponer delante de un grupo de personas, es muy probable que nos suden las manos, es muy probable que puedas incluso tartamudear o que puedas sentir un nudo en la garganta o hasta incluso que pueda tener náuseas o vómitos, ¿no? Todo eso quiere decir que son expresiones del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, las emociones, ya pasamos a la siguiente transparencia, las emociones nacemos ya con ellas. Esto quiere decir que hay una parte muy importante, ¿no? En cuanto a lo que es la inteligencia emocional. Y es que en esta parte del cerebro ya tenemos la oportunidad de poder expresar emociones desde que somos bien chiquititos. Yo diría que hasta incluso desde antes de nacer, ¿no? Se ha visto con ecografías cómo los chiquitines dentro del vientre materno ya expresan determinadas emociones. Por lo tanto, es algo innato. No hay que enseñarles a los niños a que experimenten emociones, o no hay que enseñarles a un niño de 2 o 3 años que tiene que correr cada vez que experimente miedo. No, eso ya viene genéticamente heredado. Ahora bien, lo que no, y a eso me refiero, ¿no? Cuando veis a Mochilo, ¿no? Con esa mochila, ¿no? Con eso que ya venimos de nacimiento con ello. Pero lo que sí que tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, es a identificar la emoción. Las emociones se identifican en esta estructura, que es la corteza prefrontal, como bien sabéis. En cambio, la emoción se actúa directamente desde el límbico de una manera más innata, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es explicar de una manera muy ligera, ¿no? Algo en relación a el cerebro y las emociones. A mí me gustaría explicar, como suelo explicar en estos últimos años, un modelo que he desarrollado que se llama el modelo pedagógico de los 4 cerebros, pero bueno, desgraciadamente por tiempo y por temática no lo puedo desarrollar aquí, ¿no? Lo que sí que haré será explicaros de una manera muy sencilla este modelo, ¿no? Entonces, imaginaos, para poder entender este modelo pedagógico de los 4 cerebros, imaginaos que el cerebro está, digamos, estructurado en 4 grandes pisos, ¿no? Si pasáis a la siguiente diapositiva, ahí os podéis encontrar con que esos 4 pisos están conectados unos con otros. Hay unas escaleras que unen un piso con otro. Entonces, en la parte más baja, en el sótano de ese edificio, nos encontramos con esta estructura de aquí, que es lo que yo llamo el cerebro rojo. Fijaos que no voy a meter conceptos anatómicos del cerebro, vamos a hacerlo lo más pedagógico y lo más sencillo posible. Esta estructura de aquí abajo, lo que es, venga, voy a dar nombres, cerebelo y tronco encefálico, esta estructura de aquí es lo que se llama el cerebro rojo. Y es el cerebro de la supervivencia, es el cerebro instintivo, es el cerebro no pensante que compartimos con otros muchos animales, ¿no? El piso siguiente tiene que ver con el cerebro verde, que es el cerebro emocional, que ya hemos denominado antes. Aquí es donde se da la emoción. El siguiente cerebro tiene que ver con una buena parte de la neocorteza, que es lo que yo llamo el cerebro azul, donde aparecen los pensamientos inconscientes, donde aparece la percepción, donde aparece lo que conocemos como memoria a largo plazo, ¿no? Y en último lugar nos encontramos con el cerebro amarillo, que es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de coordinar y de unir el resto de los cerebros. Por tanto, el cerebro amarillo se encarga de atender, de escuchar y de unir al cerebro rojo, al cerebro verde y al cerebro azul. Es decir, el cerebro amarillo, la corteza prefrontal, donde se ubican las funciones ejecutivas, se encarga de escuchar la parte instintiva, se encarga de escuchar la parte emocional y se encarga de escuchar la parte racional o la parte pensante. Entonces, para que estos 4 pisos, ¿no? El rojo, el verde, el azul y el amarillo, estén bien conectados, necesitamos de esas escaleras, ¿no? Y esas escaleras es lo que yo llamo el pegamento cerebral. El pegamento cerebral es lo que consigue pegar el rojo con el verde con el azul y el azul con el amarillo. Y esto del pegamento cerebral es, digamos, un producto metafórico, no lo busquéis por Amazon porque esto no se vende,
Es un producto que se hace en casa, que se hace en la escuela. Y los ingredientes para conseguir este pegamento cerebral, que consigan que el cerebro funcione como un uno, que funcione de una manera holística, los ingredientes, como os decía, son el cariño, el amor, la paciencia, el tiempo, la protección, el fomento de la autonomía, el establecimiento de límites, el enseñarles a regular las emociones, la necesidad de ser visto. Todo esto son los ingredientes que se meten en una cazuela y que se va dando vueltas despacito para ir creando ese pegamento cerebral. Y de esa manera conseguiremos que el cerebro funcione de una manera holística, funcione de una manera unida y funcione de una manera adaptativa. Es decir, el hecho de que el cerebro funcione de una manera coordinada hace que estemos adaptados en nuestro entorno, hace que nuestros niños en nuestras clases estén adaptados. Y esto es fundamental, ¿no? Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es entrar en emociones básicas. Lo que vamos a ver ahora vamos a hablar de algunas de las emociones más importantes y ya para acabar la conferencia hablaremos de cinco estrategias concretas de regulación emocional que nos pueden servir ahora en tiempos de pandemia y, por supuesto, también cuando acabe la pandemia, ¿no? Que esperemos que sea lo antes posible. Fijaos, la emoción de las emociones, a mí me gusta decir que la madre de todas las emociones es el miedo. Antes, fijaos, hablábamos de la vergüenza, ¿no? La vergüenza no la vamos a nombrar aquí, no la vais a ver nombrada en la presentación, pero sí que os digo ahora que la vergüenza podemos decir que es hija del miedo, ¿no? Muchas emociones vienen de mamá miedo. El miedo, fijaos, aparece en situaciones en las cuales yo percibo peligro. Antes en el vídeo que veíamos, ¿no? Cuando este chiquitín hablaba de cómo se enfrentaba al miedo de las matemáticas, bueno, pues ahí estamos hablando de algo que en este caso son las matemáticas, como puede ser un monstruo o como puede ser la oscuridad también que hablaba él, que para mí, de manera subjetiva, acordaos que las emociones son subjetivas, para mí esto supone un estímulo, una persona o una situación o un contexto que a mí me resulta potencialmente peligroso. Entonces lo paso mal, ¿no? Como ese niño que estáis viendo ahí. ¿Qué ocurre cuando nuestro cerebro, en concreto en el sistema límbico, aparece, se desarrolla o se activa una emoción como es el miedo? Pues fijaos, ocurren muchas cosas, pero vamos a resumirlo en dos cosas. En primer lugar, se produce una liberación de cortisol. El cortisol es una neurohormona que se ubica en corteza prefrontal y que, por tanto, no permite que esta estructura aquí coordine el resto del encéfalo, que hemos visto antes. Decíamos antes que el cerebro amarillo se encarga de coordinar todo el encéfalo. Si el cortisol se ubica aquí, en corteza prefrontal, eso me impide pensar. Es más, si pensáis en alguna situación que os provoque miedo, es muy probable que os lleve a situaciones donde perdéis el control, donde no podéis pensar, donde no podéis hacer, hasta incluso donde os podéis quedar paralizados sin saber qué hacer o sin saber qué decir por esa excesiva liberación de cortisol que se ubica en corteza frontal y por tanto me impide poder pensar. Pero no solamente es que se produzca esa liberación de cortisol, sino que también se produce una liberación de adrenalina. Y la adrenalina, como bien sabéis, me invita a la acción. ¿Cuál es el modus operandi, podríamos decir, del miedo? Cuando nuestros niños sienten miedo, cuando nuestros niños en pleno confinamiento tienen miedo a salir a la calle porque no quieren contagiarse o porque no quieren contagiar a algún ser querido, a su abuelo o a su abuela. Bueno, pues lo que ocurre es que cada vez que yo experimento miedo, lo que tengo ganas es de defenderme, pero huyendo. Es decir, tanto el miedo como la rabia, como veremos a continuación, son emociones de defensa. Yo tiendo a defenderme. La diferencia está en que en el miedo yo tiendo a huir y en la rabia tiendo a atacar. Ambas son de defensa. Pero en el miedo se activa más, antes hablábamos del cuerpo, ¿no? De los fenómenos neurovegetativos, y decíamos que la emoción se expresa en el cuerpo. Cuando yo experimento miedo, son las piernas las que se activan más. Vaya, qué casualidad. Que las piernas se activan más porque las piernas son las que me van a permitir huir de esa situación, de ese estímulo o de esa persona que me provoca miedo. En cambio, en la rabia no se activan tanto las piernas como el tronco superior, porque me invitan a defenderme atacando, como veremos a la continuación. Ahora bien, si yo soy capaz de, como maestro, como padre, como madre, de darte la tranquilidad, de darte la calma, ¿no? De devolverte al equilibrio que veíamos antes, lo que yo estoy haciendo es que te estoy heterorregulando.
si queremos que el día de mañana nuestros alumnos sean capaces de autorregularse, para poder llegar a esa situación, antes han tenido que ser heterorregulados, donde nosotros como adultos les heterorregulemos a ellos. Esto es fundamental. No podemos pretender que nuestros hijos, que nuestros alumnos el día de mañana sean capaces de autorregularse emocionalmente si no han pasado por un proceso de aprendizaje. Si nosotros hoy no les enseñamos matemáticas a nuestros alumnos, el día de mañana no sabrán matemáticas. Si hoy a nuestros alumnos no les enseñamos inglés, el día de mañana no sabrán inglés. Lo mismo pasa con la gestión emocional. Lo mismo. Si yo hoy no les heterorregulo a mis alumnos, a mis hijos, si cuando están en desequilibrio, cuando se ha roto ese equilibrio que veíamos antes, esa homeostasis, yo no soy capaz de tranquilizarles y devolverles al equilibrio, el día de mañana no van a ser capaces de autorregularse. Por eso, cuando somos capaces de heterorregular, cuando somos capaces de calmar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, lo que conseguimos es que los niveles de cortisol en corteza frontal disminuyan, que los niveles de adrenalina a nivel cerebral también disminuyan y la oxitocina, más conocida como la neurohormona del amor, es decir, que se libera en grandes dosis, no solamente en el parto, sino cuando estamos muy conectados con nuestros alumnos y con nuestros hijos, cuando nos sentimos muy orgullosos, cuando les queremos mucho, cuando sentimos ese amor incondicional, lo que ocurre es que si yo soy capaz de mirarte a los ojos, si yo soy capaz de quererte, si yo soy capaz de abrazarte y de demostrarte lo importante que eres para mí, estoy librando tanto en mí como en ti esa oxitocina que es tan necesaria y tan importante. Por lo tanto, lo que nuestros niños cuando sienten miedo necesitan es que haya alguien que les heterorregule. Cuando tenemos miedo, la sensación que tenemos es que no tenemos control. Vuelvo a animaros a que penséis en aquellos estímulos y aquellas situaciones que os dan miedo. Puede ser una serpiente, puede ser hablar en público, puede ser la oscuridad, puede ser una cucaracha, da igual. Cuando sentimos miedo hacia algo o hacia alguien o en un contexto determinado, no sentimos control. Por lo tanto, para ganar en ese pulso al miedo, lo que tenemos que hacer es fomentar el control en nuestros alumnos. Darles, otorgarles y desarrollarles en su mochila metafórica recursos, estrategias y habilidades para que sientan ese control. Esto es fundamental. Porque cuanto menos control tengo, mayor sensación de miedo. Y cuanto mayor control tengo, menor sensación de miedo. Una característica también importante de nuestros niños pequeños, no tanto de los adolescentes y de los adultos, pero sí de los niños pequeños, es que cuando experimentan miedo tienen la sensación de que esto es para siempre. Y entonces, claro, sienten muchísimo más descontrol. Como estáis viendo en la imagen, aunque hablemos de distintos miedos, podemos hablar de los miedos que tienen nuestros niños pequeños, nuestros adolescentes, el miedo de los miedos, el mayor de nuestros miedos, es el miedo a la desconexión, es el miedo a perder la conectividad con nuestras figuras de referencia. Por eso vosotros y vosotras, como maestros, como maestras, como profesionales, como orientadores, como psicólogos, como terapeutas, como psiquiatras, como madres y como padres, necesitáis aportar esa tranquilidad, aportar esa conexión y sois fundamentales para los niños y los adolescentes de los cuales ellos dependen de vosotros, ¿no? Por lo tanto, ya para acabar con el miedo, no consiste en que no exista el miedo, en que vivan en un día a día donde no haya peligros, donde no haya miedo y donde no experimenten el miedo. Para nada, para nada. Sino que lo importante es que les demos recursos en esa mochila metafórica para que ellos aprendan a regular ese miedo. Acordaos, para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros alumnos sean capaces de autorregularse, tienen que pasar por la heterorregulación. Y ahí nosotros somos los responsables. Nosotros somos los encargados de ayudarles a regular sus emociones. Si entramos en la rabia, me gustaría contaros, como ya hemos dicho antes, ¿no?, que la emoción de rabia implica una emoción que aparece también aquí en este sistema límbico, lo que antes hemos llamado el cerebro verde. Es una emoción también de defensa, como lo es el miedo, como son los celos, como es la vergüenza, como es la envidia, que nos empuja a atacar. Igual que en el miedo tendemos a huir, en la rabia tendemos a atacar. Hay un estudio muy, muy interesante que vais a ver ahora a continuación, en el cual se
se comparó dos poblaciones que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Por un lado, se comparó cómo era el funcionamiento cerebral de niños que habían sido maltratados y, por otro lado, se evaluó y se comparó con este primer grupo a niños que habían sido sobreprotegidos. Como podéis ver y como podéis intuir, los perfiles de madres y padres maltratadores, si los comparamos con los perfiles de madres sobreprotectores, nada tienen que ver. Nada. Ni en actitud, ni en conductas, para nada, no tienen absolutamente nada que ver. Pero lo que encontraron en este estudio es que ambos cerebros de ambas poblaciones, de los maltratados y de los sobreprotegidos, se encontraron con que la liberación y el desarrollo del cortisol era tremendamente potente. Es decir, los cerebros de niños maltratados, al igual que los cerebros de niños sobreprotegidos, eran tremendamente reactivos. No funcionaban en una globalidad. No tenían una corteza prefrontal, no tenían un cerebro amarillo que se encargara de la coordinación de todo el cerebro, sino que reaccionaban o funcionaban, tanto unos como otros, desde estructuras inferiores, desde el sótano, desde la zona del sótano o zonas más bajas de lo que es el cerebro. Es decir, reaccionaban más desde el cerebro rojo y cerebro verde que desde estructuras más pensantes y más ejecutivas. Por lo tanto, fijaos como dos prácticas o dos modelos de enseñanza, de crianza, como es el maltrato y como es la sobreprotección, nos llevan en la práctica a funcionamientos cerebrales prácticamente equivalentes. Simplemente que tengamos en cuenta este estudio que creo que es muy relevante, ¿no? Otra emoción que es básica y que debemos tener en cuenta, que tiene que ver con la tercera pata de ese triángulo que yo hablo, ¿no? El miedo, la rabia, pues la tercera pata tiene que ver con la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción que aparece cuando yo he perdido algo, cuando yo he perdido a alguien, ¿no? Vuelvo a repetir que esto es subjetivo, es decir, que cada persona tiene una manera de canalizar la tristeza. Hay personas que lloran, hay personas que no lloran, hay personas que ante momentos de duelo y de tristeza tienden a aislarse más, otros que tienden a juntarse más con los seres queridos. Cada uno reacciona de su manera, ¿no? Un aspecto que creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, desgraciadamente está muy normalizado, es que los niños se vayan a dormir llorando, ¿no? Ya se cansarán y ya se dormirán. Esto es una auténtica aberración, ¿no? Los niños no se pueden ir a dormir llorando, igual que nosotros como adultos no debemos irnos a dormir enfadados con nuestra pareja, ¿no? Pero en el caso de los niños esto es más peligroso. Que un niño se vaya llorando por miedo, por tristeza, por miedo a la desconexión que veíamos antes y que no sea atendido es tremendamente negligente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el niño no hace las cosas por capricho, el niño hace las cosas por necesidad y que nuestra función como madres, como padres y como educadores consiste en atender sus necesidades, ¿no? En definitiva, si resumimos este triángulo con las tres emociones básicas que acabamos de ver, primero primero el miedo, luego la rabia y luego la tristeza, aquí vemos cuáles son las tres funciones principales de estas tres emociones, ¿no? La emoción de miedo tiene que ver con, como decíamos antes, ¿no? Con huir, salir corriendo de algo que yo considero que es peligroso. La rabia, esa manera de atacar, o mejor dicho, de defenderme atacando, tiene que ver con expresar aquello que yo considero que es injusto. Y vuelvo a repetir que las emociones son subjetivas, por lo tanto, nadie tiene derecho a decirle a nuestros hijos que no tienen la razón, tienen su razón, y con eso es más que suficiente. Y en tercer lugar, la función de la tristeza tiene que ver con que yo he perdido algo y por tanto necesito retirarme, necesito desconectarme de mi entorno, de mi día a día, para poder reflexionar, para poder asumir y para poder integrar esta pérdida que yo he vivido, ¿no? Sea una pérdida ahora en situación de pandemia, sea una pérdida de un familiar, de un amigo, de alguien cercano, o sea algo que yo he perdido, ¿no? Y puedo perder algo que es un objeto, o hasta incluso puedo perder un valor, ¿no? Entonces, la tristeza requiere un tiempo en el cual yo tengo que procesar y tengo que ser consciente, acordaos, ¿no? Que la parte consciente está aquí y yo necesito que esta tristeza que nace aquí, que nace en este cerebro verde, la tengo que llevar a mi corteza frontal para ser consciente, para elaborar esa pérdida y para llorarla, ¿no? Para llorarla literal y metafóricamente.
Algunas emociones más que podemos nombrar prácticamente, ¿no? Para poder entrar ya en la recta final y hablar de emoción, de estrategias de gestión emocional, serían la alegría. La alegría es una emoción que me invita, igual que la tristeza me hace más pequeñito y me hace desconectarme de mi entorno, la alegría me hace sentirme más grande, sentirme más orgulloso, respiramos más grande, sacamos pecho, ¿no? Y nos invita a compartir, ¿no? Yo siempre digo que los cumpleaños los celebramos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con la gente que nos quiere y con la gente que queremos nosotros. Nadie celebra el cumpleaños solo y nadie celebra ascensos en sus puestos de trabajo solos. Lo queremos celebrar con nuestra gente querida, ¿no? Con nuestros allegados. La alegría nos invita a compartir, nos invita a abrazarnos, ¿no? Aunque ahora estemos en una época muy restrictiva, ¿no? En cuanto a tocarnos y en cuanto a abrazarnos y a besarnos, ¿no? Pero esa es la esencia de la emoción de la alegría, ¿no? Ya saldremos de esta situación, esperemos más pronto que tarde, y podremos volver a ejercer la alegría de la manera sana y natural, ¿no? Otra emoción importante es la curiosidad. La curiosidad es aquella emoción que, una vez más, también nace aquí en el sistema límbico y que nos permite abrir puertas, abrir ventanas hacia aquello que es desconocido. Es muy importante en nuestros escolares, ¿no? En el colegio, en el instituto, en la universidad, que fomentemos la curiosidad, que utilicemos el principio de incertidumbre, que fomentemos sus ganas de aprender, sus ganas de crecer, sus ganas de conocer. Creo que es fundamental. El aburrimiento también es otra emoción muy importante. Quizá podríamos decir que es hasta incluso lo contrario que la curiosidad, ¿no? Pero tan importante es ser curioso en algunos momentos como saber aburrirse, ¿no? Y bueno, ya para acabar sí que entramos en estrategias de regulación emocional, donde os voy a nombrar 5 estrategias concretas para que podáis ayudar a vuestros hijos y a vuestros alumnos a regular sus emociones, ¿no? Desde el proceso de la heterorregulación que comentábamos antes. Antes de nombrar estas 5 estrategias, me gustaría deciros algo que he esbozado así muy generalmente antes, y es que lo que es el proceso de aprendizaje de la gestión emocional nos lleva a 3 pasos, ¿no? Si decimos, y si me permitís voy a ir al último paso, si el último paso es que el día de mañana no es mañana jueves, no es literal, el día de mañana es dentro de unos cuantos años, y queremos que dentro de unos cuantos años nuestros hijos, nuestros alumnos tengan la capacidad de regularse emocionalmente por sí mismos, algo que denominamos la autorregulación emocional, que yo sea capaz de, cuando estoy en desequilibrio, devolverme a mí mismo al equilibrio gracias a las herramientas, las estrategias y las habilidades que tengo en mi mochila metafórica. Si yo quiero eso, ese es el paso 3, pero tendremos que pasar por 2 pasos previos. El primer paso consiste en que yo como adulto sea capaz de autorregularme. Si yo como adulto soy capaz de autorregularme, quiere decir que estoy en disposición de, en el paso 2, enseñarte a ti estrategias de regulación emocional. Y si yo en el paso 2 te enseño durante muchos años muy buenas estrategias de regulación emocional, quiere decir que llegarás al paso 3, que es el de la autorregulación. Por lo tanto, resumo. El primer paso es que yo sea capaz de, como adulto, de autorregularme. Podré pasar al segundo paso solamente si soy capaz de autorregularme. En ese segundo paso, yo lo que voy a hacer es que te voy a ayudar a ti a que regreses al equilibrio cada vez que estés desregulado. A esto lo hemos denominado la heterorregulación. Por lo tanto, si durante muchos años, durante muchos ensayos, yo te enseño a regularte, yo te ayudo a regularte, yo te estoy heterorregulando, estamos en disposición de que el día de mañana, gracias a los aprendizajes que yo y que nosotros, ¿no? La gente que te queremos, perdonad, te hemos ayudado y te hemos acompañado en fase 3, en la tercera etapa, vas a ser capaz de autorregularte. Esos son los 3 pasos que debemos seguir para que el día de mañana nuestros hijos sean capaces de autorregularse. Fijaos qué rápido lo he explicado y fijaos la cantidad de años que tardamos en enseñarles estrategias de regulación emocional. Y ahora sí, entramos en estas 5 estrategias y ya con esto acabamos y dejamos unos minutos para que podáis hacer alguna pregunta. La primera estrategia tiene que ver con ponernos a su altura y mirarles a los ojos. Esto es fundamental. Esto es conexión. El ser humano viene a este mundo, igual que el resto de los mamíferos, con la necesidad
y con la capacidad de conectarse emocionalmente. Pero nos conectamos emocionalmente mirándonos a los ojos. Por eso la formación virtual es mucho más difícil que la presencial, ¿no? Aparte de mucho más cansada, por cierto, ¿no? Entonces, cada vez que nuestros hijos estén desregulados, y desregulados quiere decir que el equilibrio que hemos visto antes se ha roto, si yo me agacho, me pongo a su altura y le miro a los ojos, eso va a hacer que esa activación emocional que tienen poco a poco vaya disminuyendo. Si yo le miro a los ojos, es como si yo estuviera sacando la bandera blanca, donde le estoy diciendo que soy parte del equipo y que entre los dos vamos a tratar de salir de esta situación. Vamos a tratar de derribar al monstruo del miedo a las matemáticas, ¿no? Agachándonos y mirando a los ojos. La segunda clave, la segunda estrategia tiene que ver con legitimar las emociones. Decíamos antes que una emoción surge aquí en el cerebro verde, una estructura que es automática, que es inconsciente, que es involuntaria, y por tanto nadie puede evitar que yo experimente determinadas emociones. Cuando yo percibo injusticia, va a surgir en mí, en mi sistema límbico, una emoción que se llama rabia, sí o sí, sí o sí. Cuando yo pierdo a alguien querido, cuando pierdo algo que para mí es importante, yo voy a sentir, voy a tener una emoción que se llama tristeza. Y cuando hay algo que va a mi favor y que me han dado una noticia que es muy positiva, con la cual yo me siento muy orgulloso, yo voy a sentir alegría. Es decir, no se puede evitar experimentar emociones. Lo que sí que podemos hacer es enseñarles estrategias para regular las emociones y contarlas o explicarlas o mostrarlas de una manera adaptativa. Pero las emociones no se pueden evitar. Por eso este papá o este profe que se enfada porque una vez más su hijo o su alumno está llorando y entonces no entiende nada, quiere decir que este adulto no tiene la capacidad de enseñarle regulación emocional. Quiere decir que si de este adulto depende, este niño el día de mañana va a ser un analfabeto emocional. ¿Por qué? Pues porque este padre es un analfabeto emocional. Entonces, si yo no sé inglés, no le puedo enseñar inglés a mi hijo. Lo mismo pasa con las emociones. La tercera estrategia tiene que ver con nombrar para dominar. Si yo soy capaz de nombrar la emoción que tú estás experimentando, lo que estoy consiguiendo es que tus amígdalas cerebrales, que son dos estructuras que se hiperactivan cuando experimentamos miedo, rabia, tristeza, si yo te nombro la emoción que tú estás experimentando, esas amígdalas que están hiperactivadas y que nos impiden pensar y nos muestran de una manera muy emocional, esas amígdalas poquito a poco van a ir regresando a su tamaño original. Fijaos, por el simple hecho de decirle al niño, de decirle a nuestro hijo, a nuestro alumno, que la emoción que están experimentando es o se llama tristeza, es rabia. Es muy importante que les digamos a nuestros niños pequeños, esto que te pasa es que tienes muchos celos, es que tienes mucha envidia. Hay que decirlo, hay que nombrarlo. En contra, como viene la cuarta característica, en contra de la ley del silencio, ¿no? La ley del silencio viene a decir que aquello que es desagradable, aquello que no nos gusta, tiene que ser no nombrado, tiene que ser no contado, ¿no? Para nada, al contrario. Tenemos como madres y como padres que hacernos cargo del mundo emocional de nuestros hijos, ¿vale? Os pido que paséis a la siguiente diapositiva, por favor. Que nos hagamos cargo del mundo emocional de nuestros hijos y que vayamos en contra de la ley del silencio. A pesar de que la sociedad nos invite a que no hablemos de aquello que sea desagradable, aquello que sea traumático, aquello que sea negativo, yo os digo lo contrario. Es una contranarrativa. Hablad de aquello que es desagradable, porque la única manera de sanar, de conectar, de integrar aquello que es desagradable consiste en hablarlo, consiste en ubicarlo en un lugar concreto, de ponerle un nombre. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y la quinta y última estrategia tiene que ver con mirar incondicionalmente a nuestros hijos, mirar incondicionalmente a nuestros alumnos. Cuidado con las etiquetas, ¿no? Porque en ocasiones hablamos del niño rabioso, del niño depresivo, del niño malo, del niño tonto, ¿no? Del niño impulsivo. Cuidado con esto. Vamos a describir mejor conductas y comportamientos antes que ponerles etiquetas. La mirada incondicional es aquella mirada que no juzga, es aquella mirada que acoge,
al niño, al adolescente, a nuestras parejas y a nuestros compañeros como son, pero sí que les responsabiliza. Por eso la mirada incondicional es fundamental. No podemos criticarles como personas, no podemos señalarles por ser torpes, por ser malos, por ser maleducados. Podemos señalar que un acto ha sido torpe, podemos señalar que un acto ha sido maleducado o algo que han dicho ha sido maleducado o no ha sido apropiado. Desde luego que sí. Pero debemos trabajar con conductas, debemos señalar esas conductas, ¿no? Esto no lo has hecho bien, esto no ha sido correcto, pero jamás los incorrectos son ellos, ¿no? Por tanto, se etiquetan emociones, se etiquetan, desde luego, conductas concretas, pero no se etiqueta las personas, ¿no? No hablamos de una persona depresiva, hablamos de una persona con depresión, no hablamos de un discapacitado, hablamos de una persona con discapacidad y no hablamos de que Juan es un impulsivo, sino que tiene conductas impulsivas, ¿no? Así que bueno, con esta idea de mirada incondicional acabo mi intervención, dejando más o menos unos 10 minutitos para preguntas. Tenéis aquí los libros en los cuales me he basado para preparar esta presentación. Los 3 los tenéis en venta en Latinoamérica, en México y en toda Latinoamérica. Y por supuesto también os dejo mis redes sociales por si os apetece seguirme con todo lo que voy mostrando, tanto frases para la reflexión, artículos, entrevistas y por supuesto cursos que voy realizando. Así que nada, ha sido un placer, os mando un abrazo fuerte, os agradezco vuestro cariño y bueno, pues quedo a la disposición vuestra por si os apetece hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Rafa Guerrero, quien a través de su conferencia hemos aprendido sobre la cultura del equilibrio, el alfabetismo emocional, el cerebro de los 4 pisos y sobre todo las estrategias de regulación emocional. Tenemos algunas preguntas por parte del público aquí presente, al igual que de las personas que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Le pediremos a Rafael Guerrero que nos favorezca con algunas de las respuestas. Por favor. Claro que sí, una de las preguntas precisamente que le hacen a Rafael Guerrero, quien habló de aprendizajes de vida y nuevos retos a partir de la pandemia, muy interesante por cierto, le pregunta a Anabel Sánchez, desde Atotonilco, El Alto. Como padres de familia no tenemos la capacidad de ser emocionalmente inteligentes. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos por dónde empezar a aprender a educarlos emocionalmente? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos siempre por el principio de lo que es la inteligencia emocional y el principio siempre tiene que ver con bueno, un poquito lo que hemos visto hoy, ¿no? Es decir, ser consciente de lo que es una emoción, que es una reacción, que es algo inconsciente, que es algo que es subjetivo y desde luego yo empezaría por el etiquetado, ¿no? Es decir, hoy en día afortunadamente nos encontramos con una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de cuentos y de historias que nos pueden ayudar a poder enseñarles a nuestros hijos a identificar las emociones. Yo creo que el primer paso de lo que se conoce como inteligencia emocional, sin lugar a dudas, es el reconocer la emoción, ¿no? Partimos de conocer qué es una emoción y podemos ahí hablar de alfabetizar, ¿no?, las emociones, es decir, que nuestros hijos y nuestros alumnos entiendan que hay una emoción que se llama rabia, otra que se llama envidia, otra que se llama vergüenza, otra que es alegría, otra que es el asco. Bien, está bien que conozcan esos nombres, pero lo que a continuación tenemos que hacer es ir asignando, digamos, estas etiquetas emocionales, estos nombres emocionales a determinados estados internos que experimentan nuestros hijos y que también, por supuesto, pueden experimentar o pueden ver tanto en películas como en cuentos como en otras circunstancias, ¿no? Como, por ejemplo, en sus hermanos, en nosotros mismos como padres, en sus compañeros en el colegio. Entonces, ese sería el comienzo de todo, que en un primer lugar empiecen a escuchar tanto en casa como en el colegio conceptos de emociones básicas,
asco, sorpresa, curiosidad, alegría, rabia, vergüenza, miedo, y que a continuación, una vez que esos conceptos suenen, que los vayamos uniendo. Es decir, que cada vez que le digamos a nuestro hijo que es momento de regresar a casa y que ya hemos estado suficiente tiempo en el parque y ya toca ir a casa para ducharse, cenar, porque al día siguiente hay que volver a la escuela, en ese momento es muy probable que se enfade con nosotros y que diga que no quiere subir porque quiere seguir jugando en el parque. Ese es el momento, en ese preciso momento, en el cual tenemos que legitimarle la emoción, permitirle la emoción y decirle: entiendo que estás enojado, entiendo que estás enfadado, entiendo que sientes rabia, ¿no? Utilizar el concepto que queráis. Pero para que ellos empiecen a asimilar y para que ellos empiecen a entender que este malestar que yo tengo se llama rabia, se llama estar enojado, para que en futuras ocasiones nos lo puedan expresar así, ¿no? Que nos digan: mamá, estoy enojado, papá, estoy enojada porque... Y entonces, poquito a poco, vamos avanzando. O sea, el primer paso para mí, para responder esta pregunta, sería que seamos capaces de etiquetar las emociones. Lo podemos hacer con ellos mismos en primera persona y posiblemente también nos resulte más sencillo cuando estemos viendo una película, cuando estemos leyendo un cuento, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa leyendo un cuento, ¿no? ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Por qué está así? ¿Está enfadado? ¿Está triste? ¿Siente vergüenza? Y así los niños, poquito a poco, tanto en ellos mismos como en los demás, tanto en cuentos como con otras personas, con sus hermanos, con sus compañeros, empiezan a identificar las diferentes emociones. Ya no solamente les suenan los nombres, sino que empiezan a identificar por qué uno se siente de esta manera, y también creo que es muy importante el hecho de que ellos entiendan que cada emoción les empuja a hacer algo. Antes veíamos, ¿no?, que la rabia te empuja a atacar, y por eso cuando nuestros hijos están enfadados nos agreden, hasta incluso nos empujan y nos insultan. Es natural, lo cual no quiere decir que esté bien, pero es natural que ataquen de esa manera. O cuando están tristes no quieren salir, eso es normal. Entonces hay que normalizarles eso. Entiendo, cariño, que no te apetezca salir porque estás muy triste. Entonces es normalizar, es legitimar la emoción, ¿no? Como veíamos en la estrategia número 2, legitimar consiste en normalizar la emoción. Estos serían los primeros pasos que deberíamos dar para enseñarles inteligencia emocional a nuestros niños. Muchas gracias. Mientras se prepara la segunda pregunta de las redes sociales, si alguien de los aquí presentes tiene una pregunta, por favor levantar la mano para que puedan hacerle llegar el micrófono. Rafa, buen día. Gracias por tu exposición. Me llama la atención en esta simbiosis de familia y escuela en la cual está el centro, el hijo, hija, alumno o alumna, el cómo poder enseñar algo que quizá nosotros educadores, papás, no conocemos y no sabemos. Y me preocupa en esta parte tú señalabas en los 3 pasos, que el primero debe ser, yo como adulto sea capaz de autorregularme. ¿Qué sucede cuando en los planes de estudio educativos, no hablo de los alumnos, de los propios académicos y profesores, toda esta línea ha quedado tan aparte? Más allá de modelos educativos, hoy en día creo y preocupa que tengamos nosotros, los que actualmente estamos a cargo de esto, cómo comprenderlo, aprenderlo rápidamente y ejecutarlo, pensando que las futuras generaciones lo puedan hacer de mejor manera. Pero hoy en día nosotros contamos con esto, ¿cómo enseñar lo que no conocemos o conocemos tampoco? Gracias. ¿Cómo te llamas, perdona? Jorge Luis Macmillan, servidor. Ángel Luis. Jorge Luis, perdón. Jorge Luis, bueno, ok. Jorge Luis, un placer. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Y bueno, creo que Jorge Luis ha dado en una de las claves, ¿no? Es decir, no podemos basar un programa de educación emocional solo y exclusivamente en el alumnado. No podemos. ¿Por qué? Pues porque, como bien ha explicitado Jorge Luis, es fundamental. Es decir, yo como adulto estoy interactuando con un niño, y desde luego que se pone el foco en el niño, pero desde luego que yo también soy tremendamente importante, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, Jorge Luis, que seguramente te pueda servir, ¿no?, para entender todo esto, ¿no? Si yo
yo como adulto quiero que mi hijo sepa inglés, bueno, tengo varias opciones, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer es ser consciente y plantearme si yo tengo la capacidad de enseñarle inglés a mi hijo. Entonces, siguiendo con la pregunta, con la explicación que establecía Jorge Luis, bueno, creo que es fundamental que tengamos en cuenta que si yo no tengo esa destreza, difícilmente la voy a poder enseñar en ti. Difícilmente la va a poder trabajar en ti. Entonces, esto es una dificultad que nos tenemos que hacer cargo, que el Estado, que el gobierno, que los ministerios se tienen que hacer cargo. Ya no solamente consiste, como decíamos antes, en poner el foco en el alumno, sino que consiste en que pongamos el foco en la comunidad educativa. La comunidad educativa, tan importante es el niño, tan importante es el alumno como son los docentes. Si a los docentes no los formamos, los docentes no van a poder formar. Si los docentes no tienen una destreza determinada, como es el inglés, sigo con el ejemplo, no van a poder enseñarles inglés a los niños. Y si los niños no aprenden inglés, el día de mañana no van a poder hablar inglés. Con la gestión emocional pasa exactamente lo mismo. Y creo que has dado en el clavo, y creo que es fundamental lo que dices. Los 3 pasos que veíamos antes explicitados, el primero tenía que ver con que yo era, volviendo a la idea de Winnicott, ¿no? Yo era suficientemente bueno en la habilidad X, en destreza emocional, en inglés o en matemáticas. Me da igual, pero tengo que ser suficientemente bueno, porque si no, no puedo pasar a la siguiente fase. Por lo tanto, se me hace fundamental que pongamos el foco no solamente en el alumno, sino que pongamos el foco en el profesorado, y que los primeros formados seamos nosotros como profesores. Así que, bueno, agradezco tu pregunta y tu comentario, porque creo que es fundamental que seamos conscientes que yo no puedo enseñar algo, que yo no puedo explicar algo, y que, por tanto, tú no lo vas a poder aprender si es una destreza que yo no tengo en mí. Por lo tanto, no me tocará, no tendré otro remedio que delegar. Si yo no sé inglés y quiero que mi hijo sepa inglés, pues tendré que buscar a alguien que sepa inglés. Cuantos más seamos inglés, más fácil va a ser todo esto, ¿no? Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario. Por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y en el marco de Recrea Familia, agradecemos a Rafa Guerrero, hasta España, por la conferencia que nos ha impartido. Le agradecemos con un fuerte aplauso.